Hola a todos, muchas gracias por estar viendo este nuevo video. Y como ya habrán visto en el título, en esta ocasión vamos a hablar sobre la depresión o el sujeto depresivo en todo caso, y lo cual es un tema muy importante, principalmente por tres razones. Primero, porque la depresión como tal es una de las principales, si no es que la principal causa de muerte a nivel mundial, principalmente para adolescentes y adultos jóvenes. En segundo lugar, porque quien sufre verdaderamente de una depresión es muy posible, dependiendo en todo caso de su madurez emocional y psicológica, que requiera del apoyo en menor o mayor medida de quienes lo rodean, de sus seres queridos, de la familia, para poder tener un pequeño respiro de aliento para salir adelante de tal afección. Y como tercer razón, porque debido a la crisis que se vive actualmente en el mundo y acá en México en estos días, por el tan famoso virus de COVID-19 o coronavirus, popularmente conocido, la población está muy propensa, estamos muy propensos a poder ser presa de este espectro anímico. Y es muy importante cuidarnos y cuidar a los nuestros, a los que están a nuestro alrededor, para no caer presa justamente de esta afección. Ahora, empecemos por clarificar qué es la depresión en sí. La depresión es un síntoma, más allá de ser una afección en particular. Es la consecuencia de lo que se podría decir una descompensación de una neurosis, en palabras de J. de Nacio. Dicho de otra manera, la depresión se vive a causa de un problema subyacente o distinto que dentro de su misma complicación ha generado como síntoma a la depresión. De manera más cotidiana, podemos decir que es un trastorno en la personalidad que, como se sabe, provoca una significativa cantidad de cambios en la vida de la persona, afectándole de manera muy importante. Ya que cuando se sufre de una verdadera depresión, el padeciente suele perder todo tipo de interés en su vida cotidiana, tanto para sí mismo como para los demás. Y entonces el sujeto pierde interés por su aseo, pierde interés por alimentarse, no se quiere levantar de cama, pierde el interés por cumplir con sus responsabilidades, pierde el interés por su trabajo, incluso por su familia, por sus seres queridos, por sus círculos sociales, pierde el sentido de todo aquello que generalmente le da sentido a la vida. Sin embargo, un dato importante es que cuando se sufre una verdadera depresión como tal, la persona en el fondo es consciente de que está deprimido, que necesita ayuda porque desea salir adelante de tal afección. El sujeto deprimido es consciente de que no está bien y de que requiere apoyo para curar tal anomalía emocional. Ahora, cuando menciono esta depresión en particular o este tipo de depresión en las líneas anteriores, es porque también existen falsas depresiones y que de hecho son más recurrentes o más propensas a llevarse a cabo, a aparecer en consulta estas falsas depresiones que las verdaderas como tal. Y esto sucede por distintas razones como las que voy a mencionar a continuación. En ocasiones, las personas, por la desinformación en profundidad del tema o en materia, suelen llegar a diagnosticarse así solos cuando sienten, por ejemplo, tristeza. Que es importante señalar que la tristeza como tal es la afección mayor dentro de los síntomas de la misma depresión como síntoma incluso. Pero en este caso hablamos de una tristeza distinta, una tristeza deprimida, más profunda, con diferentes parámetros, que una tristeza cotidiana o normal como la que conocemos. Es importante mencionar esa diferencia. También se autodiagnostican cuando llegan a sentir algún episodio de angustia,
cuando llegan a sentir melancolía. También en otras ocasiones, y puede ser de hecho de las más comunes dentro de lo que es las falsas depresiones, como venimos hablando, es que las personas llegan a provocarse así solas los síntomas de la depresión como tal. Y cabe señalar que sí, las viven, las padecen, las sienten, les afecta de igual manera como las depresiones verdaderas. Sin embargo, aquí cabe señalar que la diferencia radica en la razón por la cual dichos posibles padecimientos de la depresión se han activado en el sujeto, lo cual puede llegar a ser por provocar un chantaje emocional a la familia principalmente o a los seres queridos, porque se está buscando la atención de los demás, porque hay un sentimiento de culpa por alguna razón distinta, o porque se quiere provocar un sentimiento de culpa en otros sujetos, e incluso por alguna adicción escondida a fármacos, principalmente antidepresivos, o la necesidad de estarlos tomando para sentirse bien, supuestamente. Sin embargo, además de la razón por la cual se abruptan dichos padecimientos, es importante mencionar que quien sufre de dicha sintomatología depresiva no busca curarse en sí, y posiblemente asista a terapia 1 o 2 ocasiones como máximo nada más, porque el paciente no busca curarse, a diferencia de la verdadera depresión, en donde el sujeto es consciente de su problema, es consciente de su afección emocional y es consciente de que necesita salir adelante y de buscar una ayuda profesional, y se predispone a lograr dicho cometido. En la falsa depresión el sujeto no busca curarse porque su objetivo en sí radica en la razón desconocida o distinta, como hemos mencionado, las posibilidades que podrían ser para la aparición o existencia de dichos síntomas de la depresión. Y entonces, cuando se da cuenta el paciente de la falsa depresión, que está empezando a sentirse mejor de forma inmediata, entonces abandona la terapia como tal, porque no busca en realidad curarse, sino lograr el cometido de la razón por la que su depresión es existente en su persona. También es importante señalar que a este tipo de padecimientos provocados inconscientemente por uno mismo, a su persona, pues, está más inclinado a poder diagnosticarse como una hipocondriasis, en todo caso, o a una neurosis de renta, como analíticamente se diría, que a la depresión misma. Vaya, un diagnóstico de padecimientos que engaña en sí a su valoración entre lo que le sucede o entre lo que padece y lo que realmente es. Entonces, ¿qué podemos hacer si creemos o sentimos que padecemos depresión, o que alguno de nuestros seres queridos o a nuestro alrededor sufre de depresión? Esencialmente, es muy importante entender y comprender que lo que se necesita hacer es buscar ayuda profesional. Me atrevo a decir que asistir a psicoanálisis sería la herramienta más ideal para encontrar la cura o salir adelante de esta enfermedad anímica, porque es justo ahí donde se va a poder trabajar todo aquello que se calla, todo aquello que no se ve, todo aquello que no se entiende por parte del padeciente, todo aquello que está codificado entre el pasado y el presente de manera incomprensible, inmanipulable e incomprendible para la conciencia del sujeto. Sin embargo, sostengo, como he mencionado en otras ocasiones, que cada persona es libre de su preferencia y gusto o elección terapéutica. Es muy importante enfatizar, como ya he mencionado en publicaciones, en videos o directamente con personas que me preguntan cómo pueden salir adelante o curarse de dichos problemas, que esto
no se cura con una palabra, ni con un video motivacional, ni con una frase alentadora, ni tampoco con técnicas de relajación o con ejercicios ocupacionales como se maneja en otros ejercicios terapéuticos. Claro, existen muchos otros tipos de afecciones en los que seguramente muchas de las otras técnicas terapéuticas pueden llegar a tener éxito con los pacientes. Pero cuando hablamos de la depresión como tal, puedo decirles que no es así en este caso. Se requiere de un proceso de psicoterapia psicoanalítica en concreto para poder llegar realmente a la cura de dicha afección. Ahora, el sujeto depresivo puede tener distintos momentos de lucidez durante su padecimiento. Por ello es importante que si sienten que pasan por este tipo de afecciones emotivas o conocen a alguien en quien observan que pudiera estar padeciendo este tipo de padecimientos como se han descrito en un inicio, se busque, se recomiende o se apoye en asistir a una ayuda profesional, ya que el espectro de la depresión suele cegar constantemente a la conciencia y así manipular de manera mucho más sencilla al sujeto. De esa manera, podemos citar el ejemplo de que muchos suicidas en depresión en realidad no buscan suicidarse como tal, no buscan quitarse la vida de manera consciente. Lo que sí buscan es dejar de sufrir de manera desesperada. Y entonces el espectro de la depresión, en son de poder satisfacer dicho deseo de dejar de sufrir, y con esa habilidad que tiene de poder nublar o obscurecer, por decir de alguna manera, la lucidez de la conciencia y sus mecanismos defensivos, logra hacer ver al sujeto que el suicidio es una opción viable para dejar de sufrir. Entonces, espero que se comprenda para todos ustedes que la depresión es algo que puede radicar en la persona desde el simple hecho de un descuido en su persona y de un descuido con lo que normalmente tiene sentido a su alrededor, hasta incluso la muerte, como salida opcional o ideal para ese hueco emocional que se está viviendo de manera incomprensible e incontrolable. Espero que todo esto expuesto anteriormente les sea de ayuda en este momento o en algún momento futuro. Es importante cuidarnos y cuidar a los nuestros. Tratar de observar cualquier indicio para identificar si algo está pasando con uno mismo o con alguien más. Y claro, prevenir o intervenir acudiendo a una ayuda con un profesional o un especialista en materia. Esa puede ser la gran diferencia en lo que sería la conclusión para una situación como estas. Cuídense y recuerden que pueden dejarme sus preguntas, sus comentarios o sus propuestas sobre temas que les gustaría escuchar acá abajo en la sección de comentarios o en cualquiera de mis redes sociales que se las voy a dejar al último hora del video, en donde me pueden seguir y contactarme con toda confianza. Mis mejores y más positivos deseos para todos ustedes y bueno, nos vemos en un próximo video. Gracias.